Bueno, entonces continuando con lo que viene siendo la explicación, ahora nos vamos a meter a irrigación de miembros inferiores, comenzando con la arteria femoral, ¿ya? Para dar origen o explicación de esta arteria femoral, prácticamente vamos a recordar un poco de ilíaca externa, ¿ya? Miren, ahí tenemos al famoso arteria femoral, que prácticamente la arteria femoral no es más que la continuación, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Es la continuación de la arteria ilíaca externa. Ya no es rama de ninguna otra arteria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Desde dónde van a ser? Recordemos un poco de arteria ilíaca externa, como ustedes ven acá, que es rama de la arteria ilíaca común, ya que a este nivel está cruzando lo que se conoce como el anillo femoral. Entonces, la ilíaca externa, una vez cruza o está antes de cruzar, perdón, lo que viene siendo el anillo femoral, o justamente cuando quiere cruzarlo, se convierte en arteria femoral, ¿ok? Una vez quiere cruzar este anillo, está al borde, se convierte en arteria femoral, porque ustedes bien ya saben, cuando hemos avanzado lo que viene siendo el anillo femoral, dijimos que el contenido era las van femoral, ¿no? Entonces de ahí viene su origen. Entonces, explicando un poquito más, miren que esta arteria femoral va a ser parte de lo que nosotros ya vimos hace rato, lo que vendría siendo el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, ¿ya? Son cositas que nosotros ya hemos visto acá ya. Miren, para que sea más fácil, aquí tenemos el ligamento inguinal y por ahí se va a encontrar el anillo femoral. Una vez la arteria ilíaca externa, antes de ingresar por ese anillo o justamente en el ingreso, se va a convertir en arteria femoral, ¿ok? Y ni bien desciende un poquito la arteria femoral, se va a estar bifurcando, se podría decir así, en una arteria femoral profunda que va hacia adentro, miren, hacia adentro, y es un poquito más lateral, y una arteria femoral superficial que en este caso está cortada y tiene una dirección más medial. Ya nosotros vamos a tomar mucho más énfasis en lo que viene siendo la arteria femoral profunda. Ya, otras generalidades, miren, esto es una imagen, quiero que se imaginen, ya. Esto es una imagen que nosotros la estamos viendo desde, a ver cómo les puedo decir, si nosotros estuviéramos dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, esto es el pubis y esto es la parte posterior del músculo recto abdominal. Ya, esta es la parte posterior, porque miren, aquí se está formando lo que viene siendo, está saliendo el arco de Douglas. Ya, y de aquí está saliendo el famoso ligamento de Hesselhoff que yo les decía cuando hemos avanzado pared, ¿no? Ya, miren, aquí está el músculo ilíaco o iliosoas, ya, y pues ahí está pasando lo que viene siendo las arterias ilíaca o claro, las arterias ilíaca externas, ya, donde una de sus ramas vendría a ser esta que es la arteria epigástrica inferior, de igual manera la arteria ilíaca circunfleja profunda, ya. Miren donde aquí igual podemos ver la anastomosis que hay entre la arteria ilíaca inferior y la arteria obturatriz. Recuerden que toda esta imagen lo estamos viendo de la región posterior de toda la cavidad abdominal. Es como que nosotros estuviéramos dentro de la cavidad abdominal y estaríamos mirando hacia adelante y esto podemos observar. Ok, aquí ya saben, ligamento, o perdón, triángulo de Hesselbach, ¿no? Bien, tienen que saber bien los límites de esto. Ya, no se olviden. De igual manera, va a tener, una vez que continúe con lo que viene siendo el anillo femoral, esta arteria ilíaca externa cambia el nombre a arteria femoral. Bien, ahí tenemos el famoso anillo para que lo delimitemos de esta manera. Ya ahí teníamos el famoso triángulo que nosotros ya hemos visto y el paquete vasculonervioso que va a tener este triángulo. Ya saben en qué lugar, y lo que me interesa es la disposición que va a tener tanto la vena, la arteria y el nervio. ¿Ya? Y miren que lo que viene siendo esta arteria femoral, la principal, la superficial, va a llegar y va a hacer contenido de igual manera. ¿De dónde? En el hiato o en el conducto de Hunter, ya en el conducto de Hunter, hasta llegar al hiato del aductor. Ustedes saben muy bien que cuando llega a este hiato del aductor ya no se denomina vena femoral, o perdón, arteria femoral, ya, sino se va a continuar con el nombre de arteria popliteal. Lo mismo en el caso de acá arriba, ¿no?
Ya sabemos que la vena ilíaca, otra vez le estoy repitiendo, que la arteria ilíaca externa hasta antes del anillo, o ni bien va a cruzar el anillo, se convierte en arteria femoral. ¿Ok? Eso de ahí. Miren, aquí tenemos hasta el anillo, hasta el hiato del tercer aductor. De ahí deja de llamarse arteria femoral. A ver qué más. Ahí tenemos una imagen más limpia, más sólida. Ya, que prácticamente, nuevamente les repito, este anillo o este hiato del aductor se está dando simplemente por la inserción del músculo tercer aductor, o también denominado aductor magno. Ya, prácticamente es una inserción. Esa inserción de este músculo está formando el hiato. Ya saben, miren que esta arteria siempre va a estar acompañada de la vena femoral. Ya saben que la arteria femoral es netamente anterior en este conducto de Hunter, y la vena es posteromedial, o posterior si ustedes quieren. Luego, miren, como yo les decía, una vez cruza lo que viene siendo el hiato, se va a convertir con el nombre de arteria poplítea, ya, arteria poplítea. De igual manera con la vena, ya, vena poplítea. Y aquí ya les dije, cuando avanzamos rombo poplíteo se van a encontrar tanto lo que viene siendo las terminaciones del nervio ciático, ¿no? El nervio ciático popliteo interno o tibial, y el nervio ciático popliteo externo o peroneo común, ¿ya? Eso, cosas recordatorias que ya hemos visto más antes. Ahí tenemos, y ahora vámonos con las ramas que nos van a presentar, ¿no? Cada una de estas arterias femorales, ¿ya? Entonces vámonos con una rama subcutánea abdominal. Ya no es básicamente una arteria que está discurriendo por la parte superficial de esta región. Ya ahí tenemos esta arteria subcutánea abdominal. También tiene el nombre de lo que viene siendo epigástrica superficial, ya, porque básicamente va a ir a irrigar esta zona, que ahorita vamos a ver una imagen mejor donde vamos a explicar esta arteria. Luego vamos a tener a la arteria circunfleja ilíaca externa, que básicamente va a ir a rodear la cresta externa del hueso ilíaco. Luego vamos a tener a los vasos pudendos, tanto un pudendo profundo como un pudendo superficial, ¿ya? Ahí tenemos a la arteria ilíaca externa, a los vasos profundos externos. Miren que recuerden que las arterias pudendas externas están naciendo de donde la arteria femoral, y como ustedes bien hemos escuchado o hemos estudiado igual, las arterias pudendas internas nacen de donde, de la arteria ilíaca interna. Vean esas diferencias de donde nacen cada una de estas ramas, ¿ya? Entonces vamos a explicar sobre cada uno de estos recorridos. Por ejemplo, miren a la arteria subcutánea abdominal, o también denominada arteria epigástrica. Como nace de la antes, o en este caso una vez desciende sobre el ligamento o el anillo inguinal, una de las primeras ramas que es esta, ¿no? La arteria epigástrica superficial o subcutánea abdominal, donde va a tener en este caso una dirección superficial al abdomen. Miren, por delante de las vainas. Miren acá, por delante de la vaina, por delante de lo que viene siendo los músculos anchos del abdomen, ya, superficial. Y básicamente esta arteria se encuentra anastomosándose igual con la arteria epigástrica inferior, ya, con la arteria epigástrica inferior. Otra de las arterias es la arteria circunfleja ilíaca externa, que básicamente, miren, es esta de acá, que está penetrando la fascia lata, como nosotros hemos visto en el techo del triángulo de Scarpa. Miren cómo la penetra. Esta arteria penetra esta fascia lata, y la fascia cribiforme de igual manera esta región hemos visto, y cómo va a ir en dirección hacia el ligamento inguinal hasta llegar casi a la cresta ilíaca. Miren, y a este nivel se está anastomosando, si ustedes quieren, con la arteria circunfleja ilíaca interna profunda, ¿ya? Miren, aquí hay una anastomosis entre ellas, aunque no siempre la anastomosis se va a encontrar dada. Ya quiero que tomen mucho en cuenta eso. Luego vamos a tener a las pudendas, ya. Ahí tenemos, miren, a la arteria subcutánea, ahí tenemos las ilíacas. Hacemos una imagen más cerca y vamos a poder observar a las arterias pudendas externas, ya, porque vamos a tener una superficial, miren, superficial está acá, que está pasando por encima de la vena femoral.
y se está dirigiendo a una región inguinal y otra, en este caso, en la región escrotal, ¿ya? Porque esta es una imagen de un hombre, ¿ya? En cambio, miren aquí hay otra que está por debajo de lo que viene siendo esta es la famosa vena safena interna porque está desembocando en la vena femoral, ¿ya? Miren que esta pudenda, esta es la pudenda profunda, ¿ya? Esta es la superficial, la pudenda externa superficial, y esta de acá abajito es la pudenda externa profunda, ¿ya? Hemos visto superficial y profunda, de igual manera que puede ir a estar irrigando a lo que viene siendo la región escrotal, ¿ya? Miren, aquí una de las ramas que le dije va a dar ramas inguinales, ¿ya? Ramas inguinales para la región, porque miren, a esta región está, miren, aquí está el cordón espermático, y miren cómo está penetrando, puede estar por encima y por debajo de lo que viene siendo las regiones inguinales y lo que viene siendo ramas escrotales, como les dije. Y si fuera en caso de las mujeres, vamos a tener a ramas de labios anteriores, ya, ramas de labios anteriores, tanto de la arteria pudente externa superficial como la profunda, ya, como la profunda. Tomen en cuenta eso. A ver, esta es una imagen ya más superficial, donde hemos quitado más casi todos los tipos de órganos o la región muscular en este caso. Entonces aquí vemos la arteria epigástrica superficial, ya, o subcutánea abdominal. Vamos a tener a la arteria circunfleja ilíaca externa. Vamos a tener a las pudentas, mira, la superficial con su región inguinal y escrotal, y la profunda, ya, y la profunda. Ahora vamos con las otras ramas que nos faltan. Ahí hablamos de 3. Vamos con una de las siguientes ramas. Entonces, continuando con lo que viene siendo la rama que yo les había dicho, la arteria femoral, vamos a tener las famosas ramas profundas, ya, a las ramas profundas. Miren, ahorita vamos a ver un corte muchísimo mejor. Ahí tenemos las ramas profundas que van más profundo hacia adentro, ya. Ahí hemos hecho un corte de los planos musculares en esta región y hemos cortado también a la arteria femoral superficial. Miren, toda esta región de acá vendría siendo la arteria profunda en este caso, perdón, ¿ya? Donde en este caso vamos a ver diferentes tipos de ramas, como vamos a ver unas ramas musculares, y esta es la más importante, las arterias perforantes, ¿ya? Las arterias perforantes. Esto es pregunta de examen joven. Estas arterias perforantes, ya, estas arterias perforantes van a ser como las ramas terminales, ¿ya? Ramas terminales, acuérdense muy bien esto, ¿ya? De estas arterias perforantes están naciendo ¿de dónde? De la arteria femoral profunda, ¿ya? Son ramas de la arteria femoral, las arterias perforantes, que son en un número de 4, ya, son en un número de 4. Miren, hacemos un conteo rápido. Primera arteria perforante, segunda, tercera y cuarta arteria perforante, ya. Otros tipos de arterias que vamos a ver, ahí tenemos a las 4, ya, mencionándolas. Y esto es una vista posterior, ya, esto es una vista posterior de lo que viene siendo estas ramas perforantes, porque miren, la primera rama perforante, segunda, tercera, cuarta, ya voy adelantando acá que la primera rama perforante va a ser parte de lo que viene siendo la anastomosis cruciforme, ya. A este nivel más, antes un video, si no me equivoco, se los mencioné. La anastomosis cruciforme va a estar dada por esta arteria que vendría siendo la epigástrica inferior, ya, por sus ramas para lo que viene siendo la circunfleja, en este caso a lo que viene siendo la articulación coxofemoral, ya. También vamos a ver a la primera arteria perforante de lo que va a ser las arterias perforantes de la arteria profunda, ya. Más adelante voy a recalcar bien esta anastomosis importante, ¿ok? Ya. Continuando, vamos también aquí, yo les decía la arteria, no, la anastomosis cruciforme, que les voy a mencionar posteriormente, ya.
Luego vamos a ir a arterias nutricias para el fémur, que prácticamente ustedes ya conocen, que son básicamente arterias que van a penetrar al propio hueso del fémur, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre las otras ramas, ¿ya? Vámonos con lo que viene siendo la arteria circunfleja femoral lateral. Aquí tenemos las primeras ramitas que nos van a dar. Esta arteria circunfleja femoral lateral me va a dar, esta es la arteria circunfleja femoral lateral, ya, donde me va a dar tres ramas, en una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente, que es muy potente, que prácticamente me va a dar una super irrigación al músculo cuádriceps, ya. Ahí tenemos entonces una rama circunfleja medial, ya si tenemos una lateral tenemos una medial, me va a dar articulación o me va a dar una irrigación para la articulación coxofemoral y unas arterias epifisiarias externas a esa región, ¿ya? Entonces, vamos con lo que viene siendo, yo les decía, unas ramas, ¿no? Las ramas ascendentes, vamos a tener una rama transversa y una rama descendente, ¿ya? Aquí hacemos lo que viene siendo una imagen muchísimo más cerca para que podamos observar. Entonces aquí tenemos a la arteria circunfleja femoral lateral, ¿ya? Lateral, porque está yendo hacia externo, ¿verdad? Y prácticamente ahí estamos observando lo que viene siendo las tres ramas que nos van a brindar. Miren, y aquí vemos la rama ascendente, donde me va a dar unas ramas que están perforando los ligamentos en la articulación coxofemoral para ir a irrigar tanto a la cabeza y a toda esta articulación. De igual manera, ahí tenemos una rama transversal, ya, donde esta rama transversal me va a servir para la anastomosis que va a haber entre la arteria circunfleja lateral y la arteria circunfleja medial, y una rama descendente que yo les decía, que prácticamente me va a ir a irrigar la mayor parte del cuádriceps o del músculo cuádriceps, ¿ya? Ahora, en la rama o la arteria circunfleja la arteria circunfleja femoral medial, vean prácticamente la dirección que va a tomar, ya va a tener nuevamente como un retorno, rodeando a toda esta región de acá del fémur, donde va a pasar por detrás, miren, por detrás de la porción muscular del músculo psoas-ilíaco. Este es el músculo psoas-ilíaco, recuerden muy bien que este músculo se está insertando en donde, en el trocánter menor. Entonces miren que esta arteria está rodeando a esta porción tendinosa, ya, de este músculo, para dirigirse a la región posterior de la articulación. Miren, ahí podemos observar una imagen muchísimo mejor, donde se puede observar, donde me va ramas acetabulares, ya, acetabular de la región coxal, me va a dar epifisiarias internas que van a penetrar a toda lo que viene siendo la región de la cabeza del fémur. Me va a dar unas ramas ascendentes, ya, ascendentes, y unas ramas transversas. Aquí tenemos las ramas ascendentes, ya, una rama ascendente y una rama transversa que prácticamente ya se va a después anastomosar con las siguientes arterias. Miren, aquí tenemos la rama ascendente de la arteria circunfleja lateral, donde se anastomosa con la arteria circunfleja femoral medial, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de un corte prácticamente coronal al fémur, ¿ya? Y estas son las arterias epifisiarias internas. Miren cómo están penetrando al hueso. Ahí tenemos la articulación entonces, que yo les decía. Aquí tenemos, esta es una región, una vista anterior, y esta una posterior. Miren, todas estas las arterias circunfleja femoral medial, ya, donde tiene ramas acetabulares y ramas ascendentes, y la transversa se está anastomosando en este caso con la rama ascendente, ya, ascendente. De esa manera hay una anastomosis en este caso, ya. Miren, y prácticamente eso sería las ramas de la región lateral, y que van a nacer, miren, en la arteria femoral profunda. Todas estas arterias que yo les he mencionado, ya, básicamente se están haciendo la arteria femoral profunda, ya, todas esas ramas, todas esas arterias, ya. Ahora, en la arteria femoral superficial, que prácticamente está acá, está desprovista de ramas, a excepción en su última porción, ya,
por decir en un cuarto inferior, porque a partir de ahí están haciendo una arteria denominada la arteria genicular descendente, que prácticamente perfora a un tabique intermuscular que nosotros hemos visto en el conducto de Hunter. ¿Ya? A partir de ahí es que están haciendo simplemente ya esta arteria denominada arteria genicular descendente, ¿ya? O también denominada arteria descendente de la rodilla, ¿ya? Así lo menciona Rubier, ¿ya? Arteria descendente de la rodilla, que prácticamente ya va acompañada con el nervio safeno interno, como ustedes ya saben, ¿ya? Simplemente eso es una de las ramas que me va a dar la arteria femoral superficial, ¿ya? Esa es la que estamos viendo, ¿ya? Y donde esta arteria superficial, miren que me va a dar dos ramas importantes, una rama safena, ¿ya? Una rama safena y una rama articular y muscular para el vasto interno. Mira que de aquí esta rama articular, yo digo porque se va a ir a unir a toda la anastomosis de arteria o arterial que hay a nivel de la rodilla. Ya esas dos ramitas me va a estar brindando lo que viene siendo la arteria descendente de la rodilla o arteria genicular descendente. Ya, miren, ahí tenemos la rama safena y la rama articular. Miren, esto es una visión más general, ya, de todas las arterias que nosotros hemos visto y mencionado. Ya haciendo repaso general, entonces tenemos la rama o arteria femoral profunda, ya donde las ramas principales que me va a dar son las arterias perforantes, no se olviden, las arterias perforantes a nivel de número, en un número de 4, ya, eso es pregunta de examen. Posteriormente o anteriormente o más antes me va a dar tanto a las arterias circunflejas femorales laterales, arterias circunflejas femorales mediales, ya no olviden eso. Y cada una me va a dar unas ramas. Miren, la femoral lateral me va a dar rama ascendente, rama transversa y rama descendente. Y de igual manera, donde la circunfleja femoral medial me puede dar ramas acetabulares, me puede dar ramas transversales, igual ramas ascendentes, como yo les decía, ramas epifisiales internas y las externas, ¿ya? Y a nivel de lo que viene siendo, miren, las arterias o la arteria femoral superficial, como en esta imagen, yo les dije que estaba desprovisto, pero el néter pues suele ser de ambas partes, porque algunos autores nos dicen que esta arteria suele estar desprovisto, pero otras nos dicen que pueden brindar ramas para la región muscular, ya, de esta región. Y las ramas importantes que nos daba era esta, la arteria descendente de la rodilla o arteria, claro, la arteria descendente de la rodilla, ya, donde me daba un ramo safeno y un ramo muscular o articular para ir a la articulación o anastomosis de la rodilla, ¿ya? Ahora nos vamos a saltar directamente a la arteria popliteal, que básicamente ya les dije su recorrido, bueno, de dónde comienza. Ya sabemos que una vez pasa por el hiato del aductor, la arteria femoral se denomina arteria popliteal. Esto es una vista posterior y esto es una vista anterior. Fácil. Las ramas de la arteria popliteal, ya que se encuentran en la fosa popliteal, como ustedes ya saben, ya me da ramas colaterales como la siguiente, ya me da ramas arterias superiores de la rodilla. Estas son las famosas arterias superiores de la rodilla. Miren, que salen de la región posterior y se dirigen hacia la región anterior. Tenemos dos arterias superiores de la rodilla. Una arteria superior lateral, ¿ya? Una arteria superior lateral, que prácticamente esta es la que está mirando al peroné, lateral, y una arteria superior medial de la rodilla, ya, eso en su región superior. Ahora vámonos a la región media, donde prácticamente me va a dar la arteria media de la rodilla, ya, la arteria media de la rodilla. Algunos autores dicen que estas arterias casi no llega a formar toda esta anastomosis arterial de la rodilla, porque prácticamente solo se delimita a la región posterior, ¿ya? Luego tenemos a las arterias inferiores de la rodilla, que son en un número de 2 de igual manera, ¿no? Tenemos a la arteria
inferior medial de la rodilla, que prácticamente sería esta, y la arteria inferior medial, arteria inferior lateral de la rodilla, que sería la otra. Ya, esta, la lateral y la medial, que estas se unen con las arterias superiores de la rodilla, formándome así la anastomosis arterial de la rodilla. ¿Ya? Y unas ramas que igual nos menciona Rubier, que prácticamente son muy cortitas, pero esta imagen no las sueles notar, ¿ya? Que me va a dar lo que viene siendo unas ramas igual, ¿ya? Que son un número de 2, que vendrían siendo las arterias surales, ¿ya? Arterias surales las menciona Rubier. Estas de igual manera no llegan hacia la región anterior, sino que se limitan hacia la región posterior. Ya, tomen eso en cuenta, joven. Y básicamente eso serían las arterias de la, o sea, claro, las ramas colaterales de la arteria popliteal. Ya, donde hemos visto entonces a lo que viene siendo las arterias superiores de la rodilla, que tiene una rama medial y una rama lateral, las arterias medias, ¿ya? Y las arterias inferiores de la rodilla, de igual manera rama lateral y rama lateral y rama medial, ¿ya? Entonces, esta arteria ya va a pasar hasta lo que viene siendo el hiato. Hay un hiato a nivel del músculo sóleo que está por acá, ¿ya? Y a partir de ahí, esta arteria poplítea, miren que está pasando posterior ya al músculo popliteo. Este es el músculo popliteo. Ahora yo les hago, para que no se confundan, toda estructura que este es desde una vista posterior, ¿no? Toda estructura que se encuentre por delante ya de lo que viene siendo la arteria poplitea se denomina anterior, ¿ya? Que en este caso se estaría como posterior, ¿verdad? Pero no, recuerden que esto es una vista posterior, ¿ya? Entonces, todo esto lo que está por aquí abajo, es decirlo así, la arteria poplitea es anterior, y lo que está por encima o lo que estaría por encima de esta arteria es la parte posterior, ¿ya? Para que no se confundan eso. Entonces aquí está la línea del sóleo, como ustedes bien saben, y ahí se va a estar originando, ¿quién? Lo que viene siendo el músculo sóleo. Pero el músculo sóleo va a haber un hiato por donde va a pasar la propia arteria poplitea, ¿ya? Y es a partir de ahí donde me va a dar a sus dos ramos terminales, ¿ya? La arteria poplitea, que vendría siendo prácticamente la arteria tibial anterior, que es esta lo que nosotros vemos acá, ¿ya? La arteria tibial. Entonces, continuando, como yo les decía, las ramas terminales de la arteria poplítea vendría siendo la arteria tibial anterior, que prácticamente va a cruzar por este agujero que me está conformando la membrana interósea entre la tibia y el peroné, ¿no? Y me va a dar un tronco denominado tronco tibio-peroneo, ¿ya? Y a partir de ese tronco tibio-peroneo me van a hacer la arteria tibial posterior, que prácticamente está recorriendo la parte o la región posterior de la pierna, y la arteria peronea, ¿ya? La arteria peronea. Entonces de esa manera nos vamos a saltar a lo que viene siendo las arterias de la pierna, ¿ya? Prácticamente nos vamos a fijar más en lo que viene siendo la arteria tibial anterior y tibial posterior, como propiamente yo les he comentado, ¿ya? Entonces vamos a ver todas las ramas que va a presentar la tibial anterior, ¿ya? Y las arterias de la tibial posterior, ¿ya? Entonces ahí tenemos las diferentes ramas que me va a dar la arteria tibial anterior, como lo que viene siendo la rama circunfleja peronea, ¿ya? O también denominada arteria recurrente peronea anterior, ¿ya? También tenemos a la arteria recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior, vamos a tener a la maleolar interna anterior, ya vamos a tener a la maleolar externa anterior, que prácticamente todo eso serían ramas de la tibial anterior, ya. Luego vamos a tener a la arteria tibial posterior, ya, a la tibial posterior, donde miren, vamos a tener ramas nutricias para la tibia, vamos a tener rama circunfleja peronea, ya, vamos a tener una rama peronea, la propia rama peronea, y que miren desde dónde están haciendo, ya, rama maleolar interna posterior, una rama, y las ramas terminales, ¿no? De lo que viene siendo la tibial posterior, que sería la arteria plantar medial
o interna y la arteria plantar lateral o externa. ¿Ya? Entonces vamos con lo que viene siendo la arteria tibial anterior. Ya hemos visto, nosotros estamos recordando nuevamente donde está viniendo. Arteria femoral, ya saben, pasa por el hiato del aductor. Una vez ahí se convierte ¿en qué? En lo que viene siendo arteria poplitea. La arteria poplitea, miren a ese nivel, ya está pasando el hiato. La arteria poplitea se va a dirigir hasta otro hiato, que en este caso sería el hiato del sóleo. Como aquí yo les decía, miren cómo se está introduciendo quienes pasan por el hiato del sóleo. Entonces ahí teníamos a la arteria, ya a la arteria poplitea. Vamos a tener al nervio ciático popliteo interno o tibial, ya, y a la vena poplitea, ya. Entonces a partir de acá, miren que vamos a hablar entonces de las relaciones que va a tener, ¿no? Ya les dije que es rama de la arteria poplitea y que está pasando por el agujero interóseo, ya, miren, por la membrana interósea que se está formando a ese nivel, ya. Miren, aquí tenemos una región, una vista anterior, que prácticamente este músculo, no, perdón, esta arteria está pasando tanto entre el músculo tibial anterior como el músculo extensor largo del dedo gordo, ya, donde miren que a este nivel la arteria tibial anterior prácticamente me está dando muchas ramas para lo que viene siendo el músculo tibial anterior, ya, para su potente irrigación. Ya ahí le dijimos todo, el extensor de los dedos igual y el extensor del dedo largo del dedo largo, o perdón, del hallux, ya, del hallux. Y miren que esto es muy importante, que esta arteria tibial anterior va a recorrer toda la región anterior de la pierna hasta llegar a un denominado un retináculo, ya, que es como es prácticamente como una membrana donde esta arteria tibial anterior va a cruzar esa membrana y va a cambiar de nombre a arteria dorsal del pie, o también conocida como la arteria pedia, ya, como la arteria pedia. A este nivel que estamos mostrando nosotros, prácticamente la arteria tibial anterior cambia de nombre a arteria pedia o arteria dorsal del pie, ya. Miren, ahí tenemos la arteria dorsal del pie, que prácticamente está pasando por debajo de este tendón, pues, ¿no? Que sería prácticamente el tendón del músculo flexor largo del hallux, ya. Ahí tenemos el retináculo, miren, tenemos el retináculo inferior, ya, este es su borde anterior, borde posterior, donde una vez va a cruzar el retináculo y toda esta región, a partir de acá ya es conocido como la arteria pedia. Entonces, muy bien, ya en el borde inferior del retináculo inferior vamos a tener que esta arteria tibial anterior va a cambiar de nombre por el nombre de arteria dorsal del pie o arteria pedia. Nuevamente se los ando recordando. Y a partir de acá esta arteria pedia, no, pues me va a dar las ramas dorsales, ya, las ramas digitales dorsales, ya, las ramas digitales dorsales para la potente irrigación del pie. Ahora vamos a ver sobre las ramas de la tibial anterior, como ya hemos visto, ya. Vamos con la arteria tibial posterior. Miren, aquí hacemos una imagen más cerca, ya, más cerca, y vemos que acá, antes de que cruce lo que viene siendo por el foramen o el arco fibroso de la membrana interósea, me está dando la arteria dorsal, o perdón, la arteria recurrente tibial, ya, donde prácticamente esta arteria recurrente tibial posterior, ya, lo interesante es que miren que me va a dar ramas para la anastomosis de la rodilla, prácticamente uniéndose a las arterias inferiores de la rodilla, que en este caso miren se está uniendo a la arteria inferior lateral de la rodilla, ya, y quizás de alguna u otra manera conformándome así de manera indirecta a esta anastomosis, ya. Luego vamos a la arteria circunfleja peronea. Miren que están haciendo de igual manera de la tibial anterior. Esta arteria circunfleja peronea me va a rodear a toda esta región del cuello,
Ahora, ¿por qué acá tengo un asterisco? Porque esta arteria circunfleja peronea suele ser inconstante, ¿ya? A veces no suele presentarse acá, ¿ya? No suele, pero recurrentemente sí, ¿ya? O esta arteria puede estar naciendo en lo que viene siendo el tronco tibio peroneo, ¿ya? Desde ahí puede estar naciendo de igual manera. Y a partir de ahí, miren, de igual manera me puede estar anastomosándose a la anastomosis de la rodilla. Luego vamos a tener a la arteria recurrente tibial anterior, ¿ya? Tibial anterior, que miren, están haciendo una vez, va a cruzar sobre el arco fibroso de la membrana interosa y de igualmente está recorriendo por la región anterior de la tibia hasta de alguna u otra manera llegarme a la anastomosis de la rodilla, ¿ya? Acuérdense bien eso. Miren, aquí está cruzando lo que viene siendo el arco fibroso por el agujero de la membrana interósea y se está dirigiendo hacia adelante, hacia la anastomosis de la rodilla, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre estas dos arterias que quiero que presten bien, ¿ya? Porque son súper interesantes a este nivel de la articulación talocrural, ¿ya? Donde esta arteria, miren, esta es la arteria tibial anterior. Ya les dije que a este nivel de acá me va a dar unos ramos musculares, ¿ya? Tanto para lo que viene siendo el tibial anterior, como los extensores largos de los dedos o el extensor largo del dedo gordo, ¿ya? Eso. Ahora, miren que acá, por la parte inferior de lo que viene siendo de la tibia, me está dando dos arterias bonitas e importantes, que serían las arterias maleolares, una arteria maleolar interna anterior, o también denominada arteria anterior maleolar, ya, pero medial, porque miren, se está dirigiendo hacia el maleolo medial, y otra arteria denominada arteria maleolar anterior lateral, ya, lateral, que prácticamente, miren, esta arteria maleolo lateral anterior o maleolo anterior lateral se está anastomosando con esta otra arteria, que sería una arteria perforante, que después la vamos a observar, ya, esta arteria perforante que es rama de la arteria peronea, ya. Miren cómo esta rama perforante me está dando una rama maleolar externa, ya, una rama maleolar que prácticamente esta rama maleolar lateral anterior, igual que pertenece a la rama perforante, se va y toma la dirección hacia el maleolo externo, ya. Pero esto ahorita no nos interesa, lo que nos interesa son estas dos de acá, estas dos ramitas, ya, estas dos ramitas. Esta de acá, que prácticamente yo les dije que sería la arteria maleolar anterior medial, y esta de acá, que sería la arteria maleolar anterior lateral, porque está mirando hacia afuera, ¿ya? Y que esta se está uniendo con esta de acá, que sería la arteria, una arteria perforante, ¿ya? Una arteria perforante. Ya le dije que por debajo, miren que por acá va a tener continuación con ¿quién? Con la arteria dorsal del pie, también conocida como la arteria pedia, ¿ya? Arteria pedia. Ahí tenemos la arteria maleolar interna anterior y la maleolar externa anterior, o lateral también es denominada. Miren, ahí tenemos una continuación. Aquí ya es cuando ya es tapada por los músculos, ya, cuando ya es tapada por los músculos, ya, como se ve de esa región. Aquí tenemos a la maleolar anterior medial y por acá a la maleolar anterior lateral, ya, que son ramas de la tibial anterior, ya. Ahora vámonos a la parte posterior, ya, vámonos a la parte posterior. Le dije que en la parte posterior vamos a encontrar este famoso tronco denominado tronco tibio peroneo, ya, tronco tibio peroneo. Como su propio nombre lo dice, este tronco me va a dar una rama tibial posterior, que sería en este caso, y una rama peronea común, ya, que me va a ir a irrigar la parte lateral del compartimiento muscular lateral de la pierna, ya, tomen eso en cuenta, ya. En este caso, esta imagen, esta diapositiva me está marcando que acá vendría siendo la tibial posterior, porque algunos autores mencionan que toda esta región de acá
sería la tibial posterior, pero Rubier nos menciona que en particular este tronquito acá que está dando ramas de estado sería el tronco tibio peroneo. Eso les quería recalcar. ¿Ya? Miren que va a tener relación con diferentes estructuras. Va a estar en relación con el músculo tibial posterior, ya, donde de igual manera me va a dar irrigación. Vamos a tener al flexor común de los dedos, como nosotros estamos viendo acá, ya. Va a estar en relación con la tibia, la parte posterior, con el músculo sóleo que prácticamente se encontraría por detrás. Ya le dije que lo que está encima de estas arterias sería la región posterior. Entonces en este músculo, el músculo sóleo que está cortado acá, estaría adosado, apoyado sobre esta arteria, ¿ya? Y sobre el ligamento anular del tarso, que prácticamente aquí teníamos el canal del tarso, como les dije, y el contenido, ya, el contenido de ese canal del tarso. Pregunta de examen, jóvenes, nunca se olviden de eso. Ya hemos visto entonces esta región de acá, el solo y ligamento lacunar. Ya, ahora vámonos a lo que nos interesa, que vendría siendo las ramas, ya, las ramas. Vamos a encontrar ramas nutricias para la tibia, que prácticamente las ramas nutricias las conocemos como las arterias que están penetrando, ¿no? Que están penetrando al propio hueso, ¿ya? Luego vámonos con las arterias circunflejas. Miren, estas arterias circunflejas nuevamente las pongo acá porque algunos autores mencionan que esta arteria circunfleja peronea, como la vimos hace rato, puede nacer de la tibial posterior. Ya pueden estar naciendo desde esta arteria acá y dirigiéndose hasta la región del peroneo, ya, hasta esa región. Luego vamos a tener a la arteria peronea, como yo les dije. Miren que la arteria peronea, algunos autores dicen que todo esto es el tibial anterior y están haciendo el tibial anterior. Pero Rubier nos menciona que este es un tronco tibio peroneo, que de ahí están haciendo la arteria peronea, ¿ya? La arteria peronea. Y esta arteria peronea pues nos va a brindar ramos musculares y ramos nutricios para el peroneo, no tan importante, ¿ya? Y el famoso ramo comunicante, ¿ya? Tenemos un ramo comunicante que prácticamente lo podemos ver acá, ¿ya? Miren, en su parte inferior, este ramo comunicante me está comunicando prácticamente la arteria peronea con la arteria, ¿ya? Con la arteria tibial posterior, ¿ya? Con la arteria tibial posterior, ¿ya? Acuérdense de eso, una rama comunicante que sale de la arteria peronea. Y por encima de la arteria peronea, quiero que ustedes observen, miren, como que hay un agujerito. Esa es la famosa, y por ahí está discurriendo una arteria, ¿no? Esa es la famosa arteria perforante que yo les he mencionado hace rato, que se anastomosaba con la arteria maleolar anterior lateral, ¿ya? Esa es la famosa arteria que nace de la arteria peronea, ¿ya? Acuérdense muy bien de eso, ya que es un dato muy interesante. Y miren, acá vamos a tener a esta otra arteria, ¿ya? Que sería la arteria maleolar externa posterior, ¿ya? Las otras maleolares que hemos visto eran tanto interna como externa, pero eran anteriores. Pero esta es la arteria maleolar externa posterior y miren que se dirige hacia lo que viene siendo el maleolo lateral de su región posterior, ¿ya? Y miren que esta rama maleolar externa me está soltando unas pequeñas ramitas, ¿ya? Para darme irrigación al calcáneo, ¿ya? Al calcáneo. Entonces a partir de ahí me van a hacer las ramas calcáneas, ¿ya? Y por último vamos a tener a la arteria maleolar interna, ¿ya? Que prácticamente estaría por acá, ¿ya? A la arteria maleolar interna, ¿ya? Esta es la arteria maleolar interna que están haciendo, en este caso, de la tibial posterior, ¿ya? De la arteria tibial posterior están haciendo la arteria maleolar interna, donde de igual manera me está dando ramas para el calcáneo, ¿no? Ahí tenemos unas ramas para el calcáneo, ramas para el calcáneo. Y por último vamos a tener a sus ramas terminales de la tibial posterior. Miren que está pasando por acá, ¿ya? Está pasando por acá. Está pasando por ¿dónde? Por el canal del tarso, ¿verdad? Por el canal del tarso. Pasa por ese canal y me va a dar a sus dos ramas terminales, ¿ya? Que sería, en este caso, la arteria plantar
lateral. Aquí tenemos la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. ¿Ya? Esta es la arteria plantar lateral y estas de acá serían las arterias plantares mediales. ¿Cómo sé que es plantar lateral? Porque prácticamente miren, está yendo hacia el dedo meñique, ya hacia el quinto dedo, y esta región sabemos que el quinto dedo es lateral, ¿no? Lateral. Y en cambio esta arteria acá, que sería la arteria plantar medial, está dirigiéndose hacia el dedo gordo, hacia el primero, ya, y este sería medial. Entonces ya, medial, no se olviden de eso. Ya, esa es pregunta de examen. La arteria plantar interna, o también denominada medial, y la arteria plantar externa o lateral, joven. Ya, muy importante esas arterias. Y bueno, vámonos por último a lo que viene siendo la porción del drenaje venoso, ya, que prácticamente es muy sencillo, ya lo hemos visto, ya no hay mucho de qué hablar más que de sus desembocaduras, ya. Y nos vamos a enfocar más en todo en lo que viene siendo la vena safena mayor y vena safena menor, ya, eso es importante, ya, nada más, vena safena mayor y vena safena menor, ya. Entonces todo va a comenzar en lo que viene siendo las venas digitales, ya, venas digitales. Aquí tenemos a las venas digitales que están haciendo desde donde, desde la punta de los dedos, ya, pero estas serían las venas digitales dorsales, ya, esta es la parte dorsal del pie, ya, porque hay también venas digitales plantares que están haciendo desde la parte de abajo, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en las venas digitales dorsales. Miren cómo estas venas digitales dorsales, en un par, tanto en uno interno, ya, y en otro externo de cada dedo, se unen y me confluyen a las venas metatarsianas, ya, a las famosas venas metatarsianas. Y las venas metatarsianas se están o van a formar o van a desembocar en este arco denominado el arco venoso dorsal del pie, ya. Es muy importante eso. Ahí tenemos las venas dorsales, entonces venas digitales dorsales, donde me van a dar a las venas dorsales del metatarso, ya, a las venas dorsales del metatarso, y a partir de ahí me van a ir a desembocar o drenar en el arco venoso dorsal, como yo les decía. Y estos arcos, el arco venoso, miren que van a estar conformando unas redes, ya, unas redes venosas, ya denominadas las redes venosas, de igual manera dorsal, en la posición o en la ubicación en la que se encuentra, ya. Entonces, a partir de esto vamos a dar origen a lo que viene siendo tanto la vena safena interna, o también denominada vena safena mayor, y a la vena safena externa o vena safena menor, ya. Entonces, ¿cómo nace la vena safena interna? Miren que la vena safena interna está naciendo por el arco dorsal del pie, o el arco dorsal, claro, el arco dorsal venoso, y una rama digital dorsal interna, ¿ya? Miren, aquí tenemos a la vena dorsal o vena digital dorsal interna, porque recordemos que les dije que había una interna y una externa, ¿ya? Porque están a ambos lados de los dedos, pero principalmente esta, la vena digital interna, ¿ya? Se une al arco venoso dorsal y me va a dar lugar a lo que viene siendo la vena safena interna. Entonces ahí, como yo les decía, que principalmente, miren, es la del hallux, ¿ya? O la del dedo gordo. Entonces se va a formar por la unión de la vena digital dorsal interna del hallux y del dedo gordo y el arco venoso dorsal, para darme lugar a lo que viene siendo la vena safena interna, ¿ya? Miren toda esta región de acá. Ahí tenemos a la vena digital dorsal vena digital dorsal interna del hallux, el arco dorsal, y todo esto me va a formar a lo que viene siendo la vena safena mayor o vena safena interna, donde prácticamente me está teniendo un recorrido medial, ya desde la pierna hasta el muslo, para prácticamente irme a desembocar ya en la vena femoral, ya en la vena femoral. Es muy interesante todo esto lo que te estoy diciendo.
¿ya? Y a partir de ahí, miren, unas relaciones importantes que está penetrando a lo que viene siendo la fascia piriforme y a la vaina femoral, ¿ya? Y como les dije, va a ir a desembocar a la vena femoral, ¿ya? Y esta vena femoral, esta vena safena mayor o safena interna, ¿ya? Va a tener muchas confluencias, ¿ya? Es decir, que van a desembocar ahí diferentes venas que ahorita las vamos a mencionar, ¿ya? Pero aquí un acercamiento de cómo va a desembocar la vena safena mayor es que miren que va a penetrar doble fascia, una fascia cribiforme que nosotros hemos visto, que sería esta superficial, que sería el techo del triángulo de Scarpa, y otra que sería la vaina femoral, ¿ya? Toda esta es la vaina femoral, que miren, está envolviendo a los vasos femorales, y nuevamente ahí está penetrando a esa vaina, ¿ya? Las tributarias que yo les decía, ¿ya? Las más importantes vendrían siendo, al igual que las arterias, miren, tenemos una vena epigástrica superficial, ¿ya? Tenemos unas venas pudendas, ¿ya? Unas venas pudendas acá, pudendas externas, y unas venas ilíacas, circunflejas ilíacas externas, ¿ya? Esa importante, ¿ya? La vena anterior de la pierna, a nivel de la pierna, en este caso, va a ser unos nombres medio, ¿no? Medio simplones, ¿ya? No va a tener mucha importancia, porque prácticamente estas venas no se observan normalmente en una persona bien, ya suelen ser muy diferentes a nivel de cada persona, ¿ya? Un arco venoso posterior igual nos menciona. Ahora en lo que viene siendo en la región del muslo, como les dije, vamos a tener una vena safena accesoria interna, esta de acá, ¿ya? Y también nos vamos a tener una vena safena accesoria externa, ¿ya? Miren que es dependiendo a la región que nos indica, ¿no? Medial, interna, lateral, externa, ¿ya? Pero ambas son venas safenas accesorias, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, según la literatura nos menciona igual Rubiene que en algunas personas esta safena externa se encuentra o esta safena accesoria lateral sí se va a encontrar, pero la vena accesoria interna no se va a encontrar. Otros dicen que esta vena safena accesoria externa o lateral no se encuentra y la safena sí se encuentra. O en algunas personas las dos están presentes, ¿ya? En este caso el néter nos lo dibuja a ambos, ¿ya? El néter nos lo dibuja a ambos, porque siempre el néter trata de ser más completo y más equilibrado, ¿ya? Y entonces vemos la vena safena accesoria, que son tributarias, ¿ya? Y las vena safena accesoria externa, ¿ya? Ahí teníamos a las venas pudendas externas superficiales, a las venas epigástricas, como les mencioné, y lo que viene siendo a la vena circunfleja ilíaca superficial, ¿ya? Y ahora lo que viene siendo la vena safena externa o vena safena mayor, igualmente está formado por las venas digitales, en este caso sería externa del quinto dedo, junto con el arco, de igual manera con el arco venoso dorsal, ¿ya? A partir de ahí es donde me están haciendo lo que viene siendo la vena safena menor o vena safena externa, ¿ya? Donde miren va a perforar lo que viene siendo la fascia poplítea, es decir, el techo de la fosa poplítea, para ir a desembocar en donde, en la vena poplítea, ¿ya? Vena poplítea. Y rara es la vez en la que esta vena safena externa va a desembocar en la vena safena interna. Es rara. Normalmente desemboca en la vena poplítea, ¿ya? Poplítea. Eso lo tienen que saber muy bien. Miren que está discurriendo por la parte anterior de lo que viene siendo el músculo sural o los gastronemios, ¿ya? Los gastronemios. Entonces, jóvenes, a partir de aquí, esto sería la última parte de lo que viene siendo el drenaje venoso, y con eso terminaríamos el tema de hoy día.